¿Qué tal? En esta semana vamos a ver otra aplicación a sistemas de ecuaciones y será a través de las leyes de Kirchhoff. Kirchhoff fue un físico alemán, nació en 1824, murió en 1887 y una de sus grandes contribuciones es el análisis de circuitos eléctricos con base en la conservación de la carga y la energía. Antes de ver, claro, las dos leyes de circuitos de Kirchhoff, recordemos la ley de Ohm. ¿Ustedes se acuerdan? A lo mejor no, pero les cuento. Si imagínense que en los extremos de un conductor se aplica una diferencia de potencial, entonces la corriente generada será directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Algo así ve. Aquí tenemos una diferencia de potencial. La diferencia de potencial no es otra cosa que una batería. Este rectángulo está simulando un conductor. Es el conductor. Un conductor obviamente tiene electrones libres que se mueven dependiendo de la diferencia de potencial. Dependiendo del conductor puede tener mayor o menor resistencia al flujo de electrones. Ahora sabemos que la corriente real es esta, va de la parte negativa a la parte positiva de nuestra diferencia de potencial de nuestra batería, porque como son electrones, entonces se repelen de la parte negativa y los atrae la positiva. Es la corriente real. Antes se pensaba que iba al revés, ¿no? La corriente convencional va en este sentido, en sentido contrario. Pero bueno, existen las dos formas. Trabajaremos con la forma real. Entonces, está claro, la ley de Ohm nos dice que si aplicamos una diferencia de potencial, es decir, si conectamos una pila, una batería, en los extremos de un conductor, los electrones van a moverse y ese movimiento de electrones se le llama corriente eléctrica. Bueno, ya sabemos qué es esto. La ley de Ohm nos dice que a mayor resistencia, menor corriente. Claro, por eso se llama resistencia. Se resiste el movimiento de los electrones, dependiendo del material del conductor. Y a mayor diferencia de potencial, mayor corriente eléctrica. Claro, si nuestra batería es de mayor voltaje, entonces va a hacer que se muevan más rápido los electrones. Si es menor el voltaje, entonces van a moverse a menor velocidad, digamos. Esa es la ley de Ohm. Muy bien. Notaciones. Ya ven que en matemáticas, en física, usamos mucho notaciones. A la corriente se le denota con una I minúscula, casi siempre en cursivas. Y las unidades son A mayúscula, se llaman amperios. Amperios en español, amperes en inglés, en francés, pero en español se llama amperios. A la resistencia se le denota con una letra R mayúscula y sus unidades son una omega mayúscula que se llama ohmios. Ohms, le dirían en otros libros, le dicen ohms, ohmios en español. A la diferencia de potencial se le conoce como voltaje. Se le denota con la letra V mayúscula y sus unidades son de voltios, volts, también podría llamársele, pero voltios en español. Y aquí está la corriente generada con una diferencia de potencial va a ser eso, directamente proporcional a la diferencia de potencial, es decir, a mayor potencial, mayor corriente, e inversamente proporcional a la resistencia, es decir, a mayor resistencia, menor corriente. Esa es la ley de Ohm. Se conoce también como en esa forma, ¿no? De que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. De niños en el kinder, cuando nos enseñan esto, ¿se acuerdan? Nos decían, para que se acuerden de la ley de Ohm, acuérdense de que Victoria es la reina de Inglaterra. Ay, y nunca se les va a olvidar. Entonces, como Victoria es igual a la reina de Inglaterra, o es la reina de Inglaterra, el voltaje es igual a la resistencia multiplicada por la corriente. Ley de Ohm. Perfecto, les presento a Ohm. Ohm nació en Austria, creo, en 1789 y murió en 1854, antes de
o bueno, son medios contemporáneos él y Kirchhoff. Muy bien, a ver, para que todo quede un poco más claro. La corriente eléctrica fluye por los cables, ese es un cable. En un diagrama, porque necesitamos el diagramas, es una línea horizontal o vertical, una línea. Eso es un cable. Físicamente, la diferencia de potencial está dada por una batería de 1.5, de 3, de 12, etc. En un diagrama usamos este símbolo que está aquí. Son dos placas. Esta, la pequeña, es la placa negativa. Esta, la mayor, es la placa positiva. Y físicamente una resistencia es como esta. Tiene colores dependiendo de la resistencia. Hay un código de colores que seguramente lo verán después en su curso de electrónica o ya lo conocen, o de electricidad, no lo sé. En un diagrama puede representarse de dos maneras. En esta, como una línea dentada, porque aquí como que recorre más, ¿no? Los electrones recorren más espacio. Entonces, si hay muchos, pues entonces tiene mayor resistencia, o si tiene pocos, tiene menor resistencia. O de esta otra forma también pueden encontrarse el símbolo de una resistencia. La gente, digamos, de mayor edad usamos esta, la gente joven usa esta otra. Perfecto. Muy bien, ejemplos de circuitos. Pues aquí tenemos esos que tenemos aquí. Tenemos aquí este circuito con una resistencia R1, R2. Las resistencias les denota así, R1, R2, R3, R4 y dos baterías E o V, ¿no? Como dijimos, como aquí abajo. Aquí está la placa positiva, la placa negativa, etc. Podemos identificar varias cosas. Los nodos. ¿Qué es un nodo? Un nodo es la intersección de dos cables o más, ¿no? Lo voy a señalar, este es un nodo, porque aparece un cable aquí y aquí sale otro. Ese es un cable, ese es un nodo. Otro nodo es este punto D. Son muy importantes los nodos porque aquí van a concurrir nuestras eh, corrientes. Otro nodo es este que está aquí. Uno más lo encontramos aquí abajo. Hay otro aquí y otro más hasta acá abajo. Ahí está. Esos son nodos. Un nodo es la división de la corriente en dos partes, ¿no? O la intersección de cables, más fácil. Ahora, una malla es un camino cerrado formado por cables. Por ejemplo, este es una malla, este pequeño circuito de todo este circuito grande es una malla. Aquí tenemos otra malla, aquí otra malla y otros dos aquí abajo. Esta también es una malla. Ahora también el circuito completo forma una malla, pero eso ya son para circuitos más complicados a los que veremos en nuestra clase. Entonces está claro, nodos, intersección de cables, mallas, caminos cerrados formados por cables. Perfecto. Si todo eso queda claro, entonces estamos listos para enunciar la primera ley de Kirchhoff, la ley de los nodos. Se basa en la conservación de la carga. ¿Qué significa eso? Significa que para un nodo, la suma de las corrientes que entren, ¿no? Que le vamos a llamar positivas, si entran son positivas a un nodo, es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo, ¿no? Y las que salen son negativas. Por ejemplo, aquí tenemos un nodo de la intersección de cables, ahí se ve claramente. Y en este nodo supongamos que viene la corriente I1 hacia el nodo, la corriente 2 entra al nodo, la corriente 3 sale del nodo y la corriente 4 sale del nodo. Dos corrientes I1 e I2 entran, dos corrientes I3 y 4 salen. Entonces nos dice que la suma de las corrientes tiene que ser cero. Claro, el número de electrones que entre es igual al número de electrones que sale. Entonces es la conservación de la carga. Dijimos que si entran son positivas, convención, y si salen son negativas. Entonces, en este caso, I1 más I2 menos I3 menos I4 tiene que ser cero. Primera ley de Kirchhoff. I1 entra, I2 entra, son positivas. I3 sale, I4 sale del nodo, son negativas. Esa es la ley de Kirchhoff para este nodo. O bien, esta también podría ser interesante, ¿no? El número de corrientes que entran es igual al número de corrientes que salen.
del nodo. Pero si le igualamos a 0 nos queda exactamente lo mismo. ¿Está clara? Bueno. Segunda ley de Kirchhoff se basa en la conservación de la energía, es decir, tiene que ver con voltajes, con diferencia de potencial. La suma de los voltajes en una malla tiene que ser cero. Es decir, que todo el voltaje que está ahí tiene que ser cero. Si entra, si sale, tiene que ser cero. Teóricamente, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos un circuito como este. En un circuito como este vamos a tener tres voltajes. Aquí está V1, V2 y V3. Y tenemos R1, R2 y R3. Tres voltajes y tres resistencias. Para aplicar la segunda ley de Kirchhoff, vamos a seleccionar un nodo en el circuito. Aquí tenemos dos, dense cuenta. Y solo uno en este circuito porque da lo mismo si seleccionamos este si seleccionamos este otro, ¿no? Vamos a seleccionar este nodo que está aquí. Número 1, tenemos que seleccionar el nodo. Número 2, vamos a definir el sentido de las corrientes del nodo, es decir, primera ley de Kirchhoff, ¿no? Vamos a decir, nosotros vamos a decir si entran o si salen las tres corrientes que concurren en este nodo. Vamos a decir que I1 entra al nodo. Vamos a decir que I2 sale del nodo y que I3, aquí está, entra al nodo. ¿Sale? Bueno. Ya que definimos eso en un nodo, vamos a definir el sentido del recorrido de la malla. Tenemos dos mallas, aquí hay una malla y aquí hay otra malla. Vamos a definir el sentido de la malla, como ustedes quieran. Por convención siempre es en sentido negativo, es decir, en sentido a favor del movimiento de las manecillas del reloj. Nada más porque pues, por años se ha hecho esto. Número 4. Vamos a calcular el voltaje de cada resistencia. El voltaje de cada resistencia. Porque gracias a la ley de Ohm, en cada resistencia hay un voltaje. Una caída de voltaje se dice. Entonces hay que tener cuidado porque su signo, el signo del voltaje en cada resistencia, dependerá del sentido definido en el recorrido de la malla, en el número 3. Por ejemplo, para esta resistencia R1, la corriente va en el mismo sentido que el recorrido de la malla. Entonces, como la corriente y el sentido del recorrido son iguales, entonces el voltaje tiene que ser positivo. Y el voltaje, como lo vimos anteriormente, la ley de Ohm, el voltaje va a ser igual a la resistencia multiplicada por la corriente. Entonces el voltaje de la resistencia 1 va a ser positiva porque tanto la corriente como el recorrido de la malla son iguales. El producto de la resistencia 1 por la corriente 1. Muy bien. Ahora vamos a ver esta resistencia 2. ¿Cómo será esta resistencia 2? ¿Qué corriente pasa por esta resistencia 2? Pues pasa I3. I3 va hacia arriba y el recorrido de la malla va hacia abajo. ¿Se dan cuenta que están encontrados? Van en sentido contrario. Puesto que van en sentido contrario, entonces el voltaje va a ser negativo para esta resistencia. Y entonces el voltaje de la resistencia 2 va a ser negativo porque, como dijimos, están en sentido contrario, en recorrido contrario, la corriente y el recorrido de la malla. Va a ser el producto de la resistencia 2, que es esta, por la corriente 3, porque es la que pasa por R2, y va a ser negativo. Muy bien. Y ya está, ¿no? Ese es el voltaje en cada una de las resistencias de la malla 1. Vamos a la malla 2. En la malla 2 tenemos que aquí viene la corriente I2, aquí viene la corriente I2, I2, en el mismo sentido, en el mismo sentido que el recorrido de la malla. Viene la corriente I2 y pasa por I3. Al pasar por I3, entonces aquí hay una diferencia de potencial, una diferencia de voltaje, ¿no? Y esa diferencia, como va en el mismo sentido, va a ser positiva y va a ser igual a la resistencia 3 por la corriente que pasa por ella, I2, positiva. Y aquí hay otra resistencia, son independientes las dos mallas. Entonces, para esta resistencia es el mismo sentido, vean ustedes, la corriente I3 y nuestro sentido de la malla. Entonces va a ser positivo este voltaje en R2 y va a ser, el voltaje en R2 va a ser igual a el producto de la resistencia 2 por la corriente 3, pero positiva. ¿Vale? Entonces ya definimos las corrientes los voltajes en cada resistencia. Perfecto. Ahora, número 5. Vamos a definir el signo de las caídas de voltaje. ¿Qué significa eso?
Pues vamos a ver si este voltaje es positivo o negativo para el recorrido de la malla y vamos a ver si estos voltajes son positivos o negativos para el recorrido de la malla. Muy bien, entonces, la convención es la siguiente. El recorrido de la malla, si el recorrido de la malla pega a la placa positiva, entonces el voltaje es positivo. Si en el recorrido de la malla le pega primero o llega primero a la placa negativa, entonces el voltaje es negativo. Por ejemplo, aquí, en este caso, para este voltaje de B2, entonces le está pegando a la placa positiva. B2 va a ser positivo para esta malla. Y para esta otra malla, para este otro voltaje, le está pegando primero al voltaje, a la placa negativa. Entonces B1 va a ser negativo. En la malla 2 va a pegar primero a la placa positiva, B3 va a ser positivo y B2 va a ser negativo, porque llega primero el recorrido de la malla a la placa negativa. ¿Sale? Perfecto. Si eso está claro, entonces ya podemos hacer un ejemplo. Y por último, claro, por último tenemos que resolver el sistema de ecuaciones, porque vamos a tener una ecuación por cada uno de estos elementos, por cada una de las leyes de Kirchhoff. Perfecto. Ejemplo. Vamos a realizar este ejemplo. Vamos a calcular el valor de las corrientes en el siguiente circuito. Las corrientes en cada resistencia, ¿no? A ver, y vamos a usar el siguiente método. Número 1, vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff. Es decir, vamos a elegir un nodo y vamos a sumar las corrientes. Si entran son positivas, si salen son negativas. Ahí está nuestro nodo, vamos a elegir este nodo y vamos a decir nosotros definimos el sentido de las corrientes. En este caso, pues se me ocurrió decir que I1 entra, I3 entra e I2 sale del nodo. Si entra es positivo, si sale es negativo. Entonces, y sumados tiene que ser cero por la conservación de la carga, por la primera ley de Kirchhoff. Entonces, dijimos que si entra es positivo, por eso I1 es positivo, I2 sale del nodo, I2 es negativo, e I3 entra al nodo, I3 es positivo. En orden, ¿no? I1, I2, I3. Entonces la ecuación nos queda, la primera ecuación es que la corriente 1 menos la corriente 2 más la corriente 3 será igual a 0. Primera ley de Kirchhoff nos arroja una ecuación. Aplicamos ahora la segunda ley de Kirchhoff, la ley de las mallas. Primero vamos a definir nuestra malla 1, el recorrido de la malla 1. Perfecto. ¿Y qué encontramos? Que en el recorrido I1 pasa por la resistencia de 300 ohmios. Entonces tenemos que por la ley de Ohm va a ser positivo 300 por I1. ¿Sale? El siguiente elemento es este voltaje de 5 voltios. Entonces pega primero a la placa positiva. Entonces va a ser más 5 voltios. Y después llega a esta resistencia. Por esta resistencia pasa la corriente I3. I3 va hacia arriba, pero el recorrido va hacia abajo. Entonces va a ser negativo. Va a ser 100 por I3 negativo. Y después sigue el recorrido y llega a la placa negativa de la fuente de 12 voltios. Entonces nuestra ecuación para la malla 1 nos queda de la siguiente manera. 300 por I1, claro, positivo. Después más 5, porque aquí llega a la placa de 5 positiva. Después menos 100 I3. Menos 100 y 3, ya dijimos, porque tanto la corriente como la malla van en sentido contrario, 100 y pasa la corriente I3. Y después llega a la placa negativa de 12 voltios, por eso es menos 12 y todo eso va a ser igual a 0. Sumamos términos semejantes e igualamos a 7 y nuestra ecuación nos queda de esta manera. 300i1 menos 100i3 va a ser igual a 7. Segunda ecuación. La segunda ecuación nos la dio la malla 1. Vamos con la malla 2. Aquí está la malla 2. Entonces, para la malla 2 lo que tenemos es que por esta resistencia pasa la corriente I2 en el mismo sentido. Entonces va a ser 200 I2. La corriente pega primero a la placa negativa de la fuente de 3 voltios. Entonces va a ser menos 3. Después, por esta resistencia pasa I2. E I2 es la misma, en el mismo sentido que la malla. Entonces va a ser positivo, más 200 I2. Después llegamos para acá
llegamos a esta resistencia. En esta resistencia fluye la corriente I3. Entonces, en el mismo sentido, entonces va a ser más 100 I3. Y por último llegamos a este elemento que es la placa negativa de la batería de 5 voltios, entonces va a ser menos 5. Entonces nuestra ecuación nos queda así. 202, como dijimos, menos 3, porque llega la placa negativa, más 202, porque es el mismo sentido, más 103, porque es el mismo sentido, y menos 5, porque es la fuente de 5 voltios, llega a la placa negativa. Sumamos términos semejantes, 202 más 202, 402, y menos 3 menos 5 menos 8 igualamos a 8. Entonces nos queda 402 más 103 igual a 8. Podemos dividir entre 4 y en nuestra ecuación nos queda 102 más 25 y 3 igual a 2. Esa es nuestra ecuación número 3. ¡Wow! Entonces, número 1, la primera ecuación nos la da nuestra... nuestra primera ley de Kirchhoff. Las otras dos ecuaciones nos la da la segunda ley de Kirchhoff, una ecuación para cada una de ellas. Muy bien, número 3, ahora vamos a resolver el sistema de ecuaciones por el método que deseemos, sí, por el que queramos, por el método que nosotros deseemos. Perfecto. ¿Qué ecuaciones vamos a resolver? Pues estas. Primera ley de Kirchhoff, I1 menos I2 más I3 igual a 0. I1 menos 2I2 menos I3 igual a 0. Primera malla, 301 menos 100I3 igual a 7. Y 100I2 más 25I3 igual a 0. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, sistema de ecuaciones. Vamos a resolverlas. Sí. Muy bien. ¿Por qué método? Lo voy a hacer por determinantes. ¿Por qué por determinantes? Porque vean ustedes, aquí hay un 0, aquí hay un 0 y hay muchos unos. Entonces, pues se me hace muy fácil. Aquí hay otro 0. Se me hace, creo, un poco más sencillo hacerlo. Vamos a sacar el determinante del sistema. El determinante del sistema, como ya sabemos, primera columna, coeficientes de I1, 1, 300, 0. Segunda columna, coeficientes de I2, 1 negativo, 0, 100. Aquí está. Tercera columna, coeficientes de I3, 1 positivo, 100 negativo, 25 positivo. Lo calculamos, ahí está. Ya sabemos calcular el determinante, 0 más 30.000 más 0 menos 0 más 10.000 y más 7.500. Nos da esta cantidad, 47.500. El determinante para la corriente I1 que hicimos en lugar de la primera columna, en lugar de poner los coeficientes de I1 en la primera columna, ponemos los resultados 0,72, 0,72, resolvemos el determinante y va a ser pues 0 más 700 más 200 menos 0 y más 175, que sumados nos dan 1075. Así calculamos I2. En I2 es el mismo determinante que el del sistema, pero en lugar de la segunda columna, en lugar de los coeficientes de I2 en la segunda columna, vamos a poner los resultados 072, 072, resolvemos el determinante y nos da 975. Y I3, el determinante de I3, igual que el determinante del sistema, pero en lugar de los coeficientes de I3 en la última columna, ponemos los resultados 072 y lo resolvemos. Y nos da una cantidad de 100 negativo, 100 negativo, entonces este signo es diferente. Con esto podemos encontrar pues que I1 es igual a 1075 dividido por 47.500, que nos da un aproximado de 0.02263 amperios, ¿no? Como es una corriente muy, muy pequeña, utilizamos los miliamperios multiplicando, ¿no?, por 1000, décimos, centésimos, milésimos, son 22.63 miliamperios. Y 2 va a ser 975 entre 47.500, un aproximado de 0.02052 amperios. Igual en miliamperios serán 20.52. I3 nos dio el negativo de 100 entre 47.500, que nos da el negativo de 0.00210 amperios, o bien
el negativo de 2.10 miliamperios. ¿Pero por qué nos dio negativo? Nos dio negativo porque el sentido que nosotros dijimos que iba I3 no es ese, va en sentido contrario. Entonces el negativo indica que la corriente va en sentido contrario al que dijimos. Y el sentido contrario al que dijimos fue, ¿se acuerdan? Aquí está I3, que dijimos que entraba al nodo. Pues no, la verdad no entra al nodo, sale del nodo. Eso es lo que nos da nuestro resultado negativo. Es este negativo que tenemos aquí. Que sí que no entra al nodo, sino que sale del nodo. Pero la magnitud es de 2.10 miliamperios. Entonces, aquí está nuestro circuito, por lo que acabamos de demostrar que por esta resistencia pasa una corriente de 22.63 miliamperios, por esta resistencia y esta otra pasa una corriente de 20.52 miliamperios y por esta otra, vean, sale del nodo una corriente de 2.10 miliamperios. ¡Wow! Excelente. Bravo, bravo. Pero, ¿cómo podemos saber si estamos bien? No, bueno, confiamos en nuestras cuentas, confiamos en lo que hacemos, está perfecto. Pero podemos construir el circuito. Agarramos resistencias de 100, de 200, conseguimos fuentes o baterías de 12, 3 y 5 voltios y medimos con un amperímetro o con un multímetro la corriente. O podemos usar un simulador, ¿no? Y el simulador, que lo verán en el otro video que les voy a subir, nos arroja lo siguiente. Aquí tenemos nuestro circuito. Aquí está señalado la resistencia de 300 ohmios, aquí está señalada la resistencia de 200 y aquí la de 100, ¿no? Que sería I1, I2 e I3. Claro, y aquí abajo vean, para I1 la corriente en el simulador nos da de 22.632 miliamperios y a nosotros nos dio, bueno, sin él igual, ¿no? 22.63 miliamperios. Lo mismo, para la segunda nos da 20.526 el simulador para esta corriente que pasa por I, por la resistencia de 200, es decir, I2, y a nosotros nos dio de 20.52, exactamente igual. Y en este caso, para esta resistencia, hay una corriente de 2.105 miliamperios. Nos dio el negativo 2.10 miliamperios. Bueno, en el mismo simulador, ustedes verán que estos puntitos amarillos es el flujo de la corriente. Entonces verán que este va hacia abajo, como lo vimos, como nos lo indica este signo negativo. Muy bien, perfecto. Entonces, no olviden hacer sus simulaciones en este software. Y bueno, para que su diferencia potencial se incremente, porque los veo ya con una caída de potencial muy baja, vamos a hacer tarea. Gracias.